Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Pues quisiera comenzar agradeciendo infinitamente al maestro Jesús Alfaro Cruz y a todas las personas involucradas en la organización. Bueno, pues por la iniciativa de este homenaje a la trayectoria de una de las profesoras más entrañables y pienso yo que también destacadas del Colegio de Historia y también de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, a la maestra Delia Pesad Arzabe. Agradezco también el patrocinio y soporte de Adavi, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, por brindarnos la oportunidad de estar esta mañana en formato híbrido para este homenaje. Este día quisiera compartirles parte de las experiencias que viví como alumna de la maestra Pesad, y es por eso que titulo mi participación de este modo: Paleografía, Memoria Viva, experiencias vicentes en la asignatura Paleografía Colonial 1 y 2 con la maestra Delia Pesad. Pues la memoria y la experiencia como estudiante han sido pilares de lo que soy ahora como docente de la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Historia. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, inicio entonces. A finales del verano del año 2009 y en la primavera del 2010, asistí como oyente a las asignaturas de Paleografía Colonial 1 y 2 a cargo de la maestra Delia Pesat Arzabi. Mi asistencia no fue como alumna regular, pues yo ya había cubierto todos los créditos de la licenciatura en Historia. En ese tiempo estaba desarrollando la investigación para mi tesis de grado. Me encontraba trabajando el proceso de urbanización hispanoamericano y de manera particular el proceso guatemalteco en el siglo XVI. De eso hace ya 15 años, pero todo se ha quedado en la memoria, y la memoria, como capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar experiencias, ha permitido que esas pericias vuelvan de nuevo en una especie de reminiscencia. La memoria entonces es muy útil en momentos como este, para recordar y homenajear a quien con su legado formó muchas generaciones de historiadores. Me es muy grato poder participar en un evento como este, pues todas las experiencias vividas de un ser humano forjan lo que es él o ella en el presente, y yo no hubiera sido la misma sin el hecho de haber cursado las materias de Paleografía Colonial 1 y 2 en la licenciatura en Historia. Como dice Paul Ricoeur en La memoria, la historia y el olvido, acordarse de algo es inmediatamente acordarse de sí, es decir, acordarse del hecho en sí, de la experiencia o de la materia en sí misma. Aquí en este punto de la reflexión mnemónica, podríamos abordar las imágenes que la memoria evoca de la materia que yo cursé o de la asignatura que se impartió en ese periodo del año 2009 y 2010, o de la experiencia docente que por más de medio siglo desarrolló la maestra Delia. Para Paul Ricoeur, la pregunta ¿quién recuerda? Es tan importante como el qué se recuerda. Así, evocar el recuerdo del hecho en sí incluye una perspectiva global sobre la vida de la maestra Delia, que en estos minutos no podré desarrollar, pues para dicha empresa quería formular una investigación biográfica exhaustiva y profunda, que implicaría un tiempo considerable. Por lo tanto, me decantaré entonces por ese punto egológico de la experiencia mnemónica, es decir, por la experiencia que yo viví como discente en la asignatura de la maestra Delia. La palabra, que es el arca de la memoria, como decía Rosario Castellanos en Balún Canán, y de manera particular la palabra escrita, es la guía para hablar esta mañana del legado de Delia Pesad como profesora y la experiencia como alumna que tuve en sus clases. La importancia de la palabra escrita es tal, así como lo dice Delfín Ortega, es la que retiene y fija de forma permanente la comunicación oral sometida a la caducidad intrínseca del tiempo. En la asignatura de la maestra Pesat revisamos muchos temas que tenían que ver no solo con la paleografía y la diplomática, sino con el sistema burocrático hispano en América durante el periodo virreinal. Esto fue de suma importancia para la investigación que llevaba a cabo para titularme, pues el conocer la estructura institucional y organizacional del imperio hispano en América me permitió entender cómo y por qué la gobernación de Guatemala fue un espacio geográfico fundamental para el periodo de conquista y colonización. Por tal motivo, la estructura documental de los documentos indianos y todo lo concerniente al Nuevo Mundo, expresado en disposiciones,
mandatos, reales provisiones, reales cédulas, reales órdenes, misivas, documentos burocráticos, informes y un largo, etcétera, fueron temas abordados de manera precisa y exhaustiva en la asignatura. De igual modo, el pensamiento o sistema epistémico, como lo llaman Sebastian Felten y Christine von Herzen, que incluye el protocolo y las fórmulas propias de la época, fueron temas de suma importancia en la asignatura. Como lo mencionan los autores citados, estudiar los procesos burocráticos en tanto resultado de un sistema de pensamiento que los sostiene permitirá acercarse al conocimiento de la época y a esas estructuras sociomateriales que han ejercido el poder de crear y deshacer mundos sociales y materiales. Por ejemplo, el Imperio Hispano en América en el siglo XVI. En los años que cursé la materia como oyente, la maestra Delia centró su atención en 4 temas que, entre otros, aborda la paleografía, a saber, la génesis del documento, la estructura documental, el contenido documental, la edición diplomática y la transmisión del contenido documental. La estructura de la asignatura en ese par de semestres de 2009 y 2010 nos llevó a adentrarnos en el aprendizaje y en la discusión de los documentos revisados. Hablamos de la estructura diplomática. En ella identificamos el protocolo inicial, el contenido del texto y el protocolo final. También revisamos la categoría de los documentos, los auténticos, totales y diplomáticos, así como los originales, minutas y copias. Se abordó el proceso de elaboración del documento, la formulación del acto jurídico y sus diferentes fases. La maestra Pesat enfatizó la importancia de ciertas instancias que avalaban jurídicamente los documentos, así como la realización gráfica de estos, es decir, el acto escriturario, que daba validez y legalidad a lo que en el papel se fijaba. En ese sentido, el documento escrito generaba una ruta de transmisión de conocimiento del documento que permitía que pasara a otras manos, por ejemplo, a las de funcionarios, instituciones o incluso archivos y bibliotecas. El ejercicio de edición diplomática, que incluye la transcripción paleográfica, fue el momento cumbre en las asignaturas de la maestra Pesat, pues los ejercicios de transcripción, la identificación de la estructura del documento, así como las abreviaturas y demás elementos del documento, cobraron una importancia mayúscula y fueron muy productivos, no solo en términos pedagógicos, por ejemplo, la lectura del documento que hacíamos, sino también en términos históricos, pues además de identificar la caligrafía, las abreviaturas y nexos, los números que aparecían en el documento, se procedía al análisis filológico e histórico de este. Se hablaba del contenido, de los personajes mencionados, de la intención del documento, así como también de la intención de la transcripción. La memoria, como dice Riquet, es un elemento que ayuda a situar el hecho, es decir, lo que se recuerda, y al sujeto, es decir, quien recuerda, en un punto de inflexión que genera la reminiscencia. En este sentido, esta ayuda a forjar al ser humano en todas las facetas de la vida, tanto en la cuestión profesional como en la personal, pues la clase de la maestra Delia no solo abordaba la paleografía, sino los múltiples sucesos que ella había vivido de forma personal. Su memoria le permitió compartir a la clase, por ejemplo, lo sucedido en la madrugada del 3 de octubre de 1968, cuando salió de su casa buscando a una de sus hijas que había participado en el mitin de Tlatelolco. No solo tuvimos la increíble oportunidad de escuchar de viva voz un testimonio de lo que fue ese trágico suceso de la historia de México contemporáneo, sino que pudimos apreciar como estudiantes en formación la experiencia de la historiadora junto con la de la mujer, que como parte de una sociedad en desarrollo se pregunta, se cuestiona y no se queda con la información vertida en una sola fuente. En ese sentido, la memoria viene a mí y recuerdo con mucho cariño cuando leyendo un documento colonial fuimos testigos de un momento maravilloso en la ciudad universitaria. A la izquierda de nuestro salón se escuchaba, frente a la rectoría, el guapango de José Pablo Moncayo. Fue un momento mágico para todas y todos, y de manera particular para mí, pues las palabras de la maestra Delia, junto con esa gran sonrisa que la caracterizaba, resuenan aún en mi cabeza. Esto solo es posible escuchar en Ciudad Universitaria. Solo la UNAM puede hacer esto posible.
Ese día fue 26 de marzo de 2010 y la UFUNAM ofreció ese concierto en su cierre de temporada en Las Islas, un espacio emblemático para todas y todos los universitarios. Así como la maestra abría la posibilidad de hablar de los sucesos del México que le tocó vivir, en sus clases desplegaba oportunidades para ampliar los horizontes de los estudiantes. Cuando los alumnos hacían preguntas sobre los procesos históricos de otras culturas y en otras latitudes y tiempos, siempre contestaba de tal manera que no solo proporcionaba la respuesta a la pregunta planteada, sino que iba más allá. Dejaba sembrada la semilla de la curiosidad. Los temas que se trataban eran de gran interés no solo para los estudiosos de la historia colonial americana, sino para aquellos interesados en la reflexión de los sucesos pretéritos y su significación, pues ofrecía explicaciones más complejas y ricas de los fenómenos que se discutían. A mi parecer, una propuesta de la maestra Pesat fue la de construir una historia comprometida con la comprensión de los fenómenos y de los procesos históricos que marcaban el rumbo de la humanidad. Por eso la paleografía es una disciplina que se puede aplicar no solo a los estudios del periodo virreinal, sino que es importante para otras épocas. El estudio de los documentos, así como su origen, su organización institucional, es útil para el estudio de los sucesos de los seres humanos en el tiempo, es decir, para la historia. Como alumna de la asignatura de Paleografía Colonial 1 y 2, mi labor se centraba en seguir las lecturas del programa, elaborar los trabajos correspondientes y elaborar las transcripciones de los documentos asignados. Sin embargo, pronto mi interés por la historia colonial de América me llevó a acercarme a la maestra Pesad, quien siempre tenía sugerencias bibliográficas muy interesantes y pertinentes para que fuera parte del sínodo que revisaría mi trabajo de titulación en la licenciatura. Por fortuna y honra para mí, ella aceptó. Las sesiones de tutoría eran riquísimas en información, datos e incluso nuevos enfoques metodológicos que me permitieron plantearme nuevas interrogantes para investigaciones posteriores, así como acercarme a nuevos temas. Una vez que las sesiones de asesoría llegaron a su fin en el año 2010, la maestra Pesat fue parte del jurado que evaluó mi trabajo en mi examen profesional de la licenciatura en Historia. Todos sus comentarios, consejos y sugerencias fueron de gran ayuda para mi trabajo. Recuerdo que las llamadas de atención por la redacción de las ideas en mi texto habían sido constantes. Sin embargo, nunca olvidaré lo que comentó al finalizar mi examen profesional. Voy a citar como yo lo recuerdo. Hablas y explicas mejor de lo que escribes. Pon atención en eso y desarrolla aún más esa cualidad. Eso me permitió no solo centrarme en lo que debía corregir de inmediato, sino que también me alentó a desarrollar aún más la expresión oral. Cuando recibimos llamadas de atención, generalmente nos centramos en la falla y pocas veces pensamos que es un área de oportunidad. Yo también lo pensé así al principio, pero esa inexperiencia y poca habilidad para manifestar por escrito las ideas y argumentos me llevó a desarrollar un ejercicio que aún me es muy útil: trabajar duro en la escritura, para asegurar que ese testimonio quede asentado, estable y que permanezca. Como lo mencionamos al principio, es la palabra escrita la que fija en la memoria la comunicación oral. Y con este pequeño texto, que fija los recuerdos de mi paso por la clase de paleografía, que honro la memoria de una de mis más entrañables maestras. Le agradezco infinitamente a la querida maestra Pesat, quien fue una profesional de la paleografía muy importante, pues sus enseñanzas, consejo y compañía en el camino de la investigación de muchos alumnos siguen aún vigentes. Estoy segura que quienes fueron sus colegas en proyectos, investigaciones y actividades académicas compartirán que Delia Pesat Arzabe fue una mujer que legó a muchas generaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México el cariño por la reflexión y el estudio de la palabra escrita, además de sus enseñanzas de vida que se han convertido en memoria viva. Muchas gracias. Gracias. Pues daré inicio a mi participación y bueno, pues en el nombre de Dios comenzamos. Pues muy buenos días, saludo y agradezco sinceramente a quienes han planeado, organizado y han hecho posible este homenaje a la trayectoria y al legado de la maestra Delia Pesat Arzabe.
destacada profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. De manera particular, elogio la iniciativa del maestro Alfaro, quien de manera pues muy comprometida ha hecho realidad este evento. Me alegra poder estar con ustedes en línea. El formato híbrido sin duda nos acerca y potencia la difusión de este evento. Gracias a Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México que nos reciben el día de hoy, tanto a quienes están en el formato presencial como a nosotros, a quienes nos han abierto sus redes sociales. Me permito también agradecer y felicitar a los colegas que me acompañan en esta mesa 5, titulada La paleografía como herencia profesional. Meses atrás, cuando recibí la invitación del maestro Alfaro para participar en este homenaje, para mí fue una sorpresa y al mismo tiempo un enorme gusto, puesto que el poder rendir un homenaje a la maestra Pesad era realmente un acto más que merecido. Así, en ese contexto festivo, la presente aportación tuvo como punto de arranque la reflexión de varias palabras, de los verbos y sustantivos que vinieron a mi mente y que sirvieron de base para recordar la memoria y la reflexión, puedo destacar los siguientes: recordar, descubrir, homenaje, memoria, profesora, maestra, docente, enseñanza, legado, vocación, camino y gratitud. Como puede apreciarse, estos vocablos, aun cuando son plenamente conocidos, pues no representan ni entrañan complejidad mayor para su comprensión, me interpelaban para ser buscados en diccionarios, glosarios, vocabularios, guías de vocablos, etc. Es decir, ante la exhaustiva y diversa información que cada búsqueda expone y se relaciona con las diferentes aplicaciones de uso, había que elegir el significado apropiado para este contexto. Reflexionar sobre ello representaba la oportunidad de comprender a cabalidad la magnitud de este evento. Por otro lado, la localización y análisis de las palabras representa una práctica, uso y costumbre que se vuelve cotidiana para quienes trabajamos con documentos primarios. Con la aceptación de esta invitación de búsqueda, el deleite de la lectura que supone ir a las definiciones de los diccionarios empezó a cobrar forma. Y así, me di a la tarea de posar la mirada en la meditación de sus múltiples significados, advirtiendo los matices que los unen y separan. Y seleccioné para ello el mapa de diccionarios de la Real Academia de la Lengua, la cual nos permite examinar de manera paralela 6 ediciones distintivas del diccionario académico que abarca desde la primera edición del siglo XVIII, en 1780, con el Diccionario de Autoridades, hasta la edición del 2001 en el siglo XXI. Por la riqueza que supone su uso, esta página suelo recomendarla a mis estudiantes de paleografía y diplomática, a quienes siempre recuerdo que conocer íntegramente las palabras que se usaron en el pasado y detectar aquellas que han aparecido o desaparecido o mudado su significación a lo largo de los siglos es una labor que forma parte medular de la lectura, transcripción y análisis paleográfico. Conforme llevé a cabo dicha operación, cada una de las acepciones que fui leyendo me llevaba a evocar a la maestra Delia Pesad, como una persona que practicó, ejercitó y enseñó el arte paleográfico con gran desenvoltura por más de 4 décadas, como docente singular a la cual se le puede reconocer como modelo en su área de conocimiento, pues enseñaba con ávida pasión, pero también lo hacía por poseer el título correspondiente que le permitía hacerlo. Conforme cada término fui degustando, los recuerdos en torno a las clases, su sistema y método de instrucción, los libros de su autoría, así como su legado, empezaron a brotar. A modo de ejemplo, consideramos tanto la acepción del diccionario de 1817 como la de 1992, encontramos que la expresión veneratio honor, que otorga el término la idea de respeto hacia alguna persona, suma el acto o serie de actos que se celebran en las especies de las pasadas, y por medio de ella nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos. Me hizo pensar en las primeras lecciones de paleografía y diplomática que recibí. En las clases de la maestra Delia fue cuando mis sentidos de la vista, oído y gusto empezaron a ver, y aquí entre comillas, a ver, leer, escuchar y vocalizar los ejercicios. ¿Quién diría en aquellos momentos que a partir de ahí
mi mirada, escucha y habla cobrarían otra dimensión. Dimensión que ahora como docente intento inculcar en el alumnado. Los caracteres externos que constituyen toda pieza documental están íntimamente relacionados con los sentidos. Por otro lado, las palabras de fama, gloria y aplauso que aparecen en la misma definición me permitieron traer a la memoria las ocasiones en que pude asistir a algunas intervenciones académicas o a las presentaciones de sus libros. Y como dichos actos culminaban no solo con sonoros aplausos, sino con un Goya, que como grito universitario siempre estremecía a la afamada maestra y a quienes se encontraban a su alrededor. Particularmente tengo presente el miércoles 30 de noviembre de 2011 a las 12 horas, cuando presentó su aprendizaje de famosos comentarios de Yolanda Castañeda y de Raúl H. Torres, así como la moderación del maestro Jesús Alfaro. En aquella ocasión, la porra universitaria no solo unió a los presentes, sino que cerraba de manera más que emotiva la presentación del libro. Recuerdo haber adquirido 2 ejemplares, esos ejemplares, aunque dada la fila de asistentes, solo me pudo dedicar uno de ellos. A la distancia, ver su dedicatoria de puño y letra en las primeras páginas, ¿verdad?, del libro es altamente significativo. El vocablo vocación, desde 1780, el diccionario de autoridades lo definía como un oficio o, y entre comillas, carrera que se elige para pasar la vida por armas, letras o mecánica. De la cita. Asimismo, el haber encontrado una vocación introduce al individuo a ejecutar con gusto y facilidad algún destino o años más tarde, este todavía en forma como un acto de agradecimiento. Así la gratitud, es decir, la estimación y reconocimiento que ahora deseo manifestar, deriva de los favores recibidos por la profesora, quien con buenas obras y palabras inició mi formación paleográfica y diplomática. Entre los variados y vastos legados que nos dejó, destaco su interés genuino por la comprensión total de los documentos. Este comprender supone un llamado a una labor que ella misma definió de la siguiente manera, y abro comillas, ardua y difícil que requiere tiempo y dedicación, fin de las comillas. Este anhelo la llevó a recopilar cientos de vocablos que fue encontrando en los tesoros escritos que se resguardaban en diversos archivos del en la Galería 4 del Archivo General de la Nación, trabajando afanosamente con la documentación, mencionaba que había logrado conformar un corpus de vocablos novohispanos, fruto de su incesante trabajo archivístico, y que esperaba algún día poder publicar. Finalmente, este material se pudo organizar en la obra que lleva por título Guía para la interpretación de vocablos hispanos, y que en el año 2000 la AGN publicara. Palabras de la autora, la final del libro era tomar en cuenta la riqueza de la lengua, y vuelvo a citarla, ayudar a interpretar los términos del castellano que encontramos en las ilimitadas cantidades de documentos emitidos en la época novohispana. Fin de la cita. Más tarde, actualizar, ¿verdad?, la guía para la interpretación de vocablos en documentos novohispanos, siglo XVI al XVIII, editada por Haddadi en 2009, y en esta versión, Delia Pesad apuntaba que para poder conocer e interpretar el pasado histórico que aguardaba, y vuelvo a abrir cita, la cantidad infinita de documentos o fuentes primarias de las cuales surgió nuestra nacionalidad mexicana, después de 3 siglos de dominación española. Fin de la cita. Es indispensable entender de modo conjunto tanto el tipo de letra en que fueron puestos por escrito como el significado de los términos arcaizantes. Si bien para la historia nacional el periodo novohispano constituye una de sus más hondas raíces, en mi historia personal, la etapa inicial de mi formación paleográfica, a la sombra de la académica Delia Pesad, conforma una de las raíces más fuertes de mi vocación docente. Por otro lado, hacer memoria de mis propios contactos con la paleografía resultaba altamente conmovedor y de hondo significado.
pues me colocaba, en primer lugar, en la línea de salida de mis primeros pasos por el territorio del estudio de la escritura antigua, si atendemos al significado etimológico de la palabra paleografía. Y por otro lado, en los comienzos de lo que habría de ser al paso de los años, el corazón mismo de mi praxis como profesional de la historia, es decir, mi vocación en y para la docencia. ¿Quién diría o imaginaría en aquellos momentos que lo paleográfico representaría la materia, el contenido y los desafíos más apasionantes de mi ámbito laboral? Retomando la historia de mi fase inicial con la paleografía y la maestra Delia, una vez aceptada de manera gustosa esta invitación de tomar parte de este tributo a la herencia que muchos recibimos y atesoramos de ella, me di a la tarea de reflexionar cómo poder asentar en palabras escritas cómo fue mi descubrimiento de la paleografía novohispana de la mano de nuestra homenajeada. En este contexto, la evocación alertó mi memoria, la cual me condujo a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, en las cuales cursé la asignatura de Paleografía 1 y 2 durante los semestres de 1989-1 y 1989-2. Efectivamente, hace muchos ayeres de aquellos momentos de iniciación paleográfica tocaron a mi vera. En esas fechas, las letras antiguas, sus encantadoras abreviaturas y las fórmulas diplomáticas se presentaron como seductoras realidades ante mis ojos estudiantiles, despertando gran asombro e interés. También resonaban en los recuerdos de cómo había elegido la asignatura, la cual en el plan de estudios de la licenciatura en Historia del Sistema Escolarizado, aprobado el viernes 3 de mayo de 1974, y que fuera puesto en marcha en 1979, se encontraba entre las llamadas materias optativas generales. Este tipo de materias agrupaban diversas asignaturas, entre ellas la paleografía. En ocasiones anteriores, la manera en que quien les habla, como la de otros compañeros, íbamos organizando las asignaturas elegibles, sino que es la vivencia de quienes habían sido sus alumnos y por ende testigos primarias de dichas clases, siempre suponía un componente digno de ser tomado en cuenta. Adicionalmente a los contenidos que se abordarían en cada asignatura, la figura del docente, su área de especialidad, la manera de trabajar y la forma de evaluar, cobraba mucho peso a la hora de las materias, quienes ya habían cursado las materias o las estaban cursando, se permitían narrar sus propias vivencias a los más novatos. Fue así en esa tesitura cuando escuché por primera vez el nombre de la maestra Delia Pesat y la materia de paleografía. El horario, recuerdo, era muy propicio para poder articular toda la carga horaria. Las materias obligatorias, que en ese entonces eran Filosofía de la Historia 1 y 2, Didáctica 1 y 2, debía quedar planificada justo con las 5 optativas para el quinto y sexto semestre respectivamente. La materia era impartida los viernes de 12 a 13 horas, lo que llamó poderosamente mi atención. De aquellas recomendaciones que me brindaron un par de amigos que ya la habían cursado semestres antes, no solo fue la manera en que expresaban el buen ánimo de la docente, sino de los diversos materiales que se utilizaban en las clases. Así fue como tuve la primera oportunidad de tener frente a mí algunas fotocopias de documentos archivísticos de los siglos XVI al XVIII. Y no solo eso, sino sus respectivas transcripciones también, las cuales iban acompañadas de algunos trazos que a primera vista me dejaron sin palabras y al mismo tiempo con una curiosidad gigante. Y me preguntaba, ¿en verdad se podría aprender a leer esos papeles que parecían escritos de un modo nunca visto? Ante nuestro sincero asombro,
Los compañeros, con una sonrisa de gran satisfacción, no tardaron en contarnos cómo eran las sesiones y de la dinámica de la lectura grupal, a través de la cual leían en cada clase los documentos que les entregaba la maestra Delia y que había de fotocopiar y llevar sin falta cada viernes. Con alegre orgullo, los compañeros, ante nuestras variadas preguntas, se pusieron a leer algunas líneas de las copias que llevaban y nos empezaron a explicar las abreviaturas que dicho texto contenía y cómo habían logrado desatarlas. En su afán de ser muy convincentes, incluso narraban algunos de los comentarios que la maestra Delia externaba a los compañeros, que al momento de leer el renglón asignado de la lámina de paleografía, se equivocaban y le solía decir: no invente, compañero, o lea bien, compañero, lo que causaba mayor concentración en el resto del grupo y al mismo tiempo permitía un respiro en la clase, donde nunca faltaban los momentos de alegre interacción y risas frecuentes. En su descripción no quedó fuera los comentarios en torno al proceso de evaluación de la maestra Pesat. Ella, al final del curso, solicitaba el conjunto de materiales trabajados en sus clases. Bajo la dinámica de su metodología, cada estudiante pasaba en orden alfabético al escritorio de la profesora, llevando consigo todas sus fotocopias de los documentos o láminas, acompañados de sus respectivas transcripciones, incluyendo el trazado de las abreviaturas, mismas que habrían de ser revisadas por la maestra. Una vez que ella constataba que se habían realizado en su totalidad y que lo presentado era acorde a los lineamientos aprendidos en su curso, ella procedía a elegir al azar algún documento y elegía un fragmento de este para que fuese leído en voz alta por el estudiante. Dicho momento en verdad resultaba mortificante para muchos de ellos. Sin embargo, ahora en retrospectiva, puedo reconocer que aquellos instantes serían la pista de despegue de la aventura docente que ha conformado mi vida. Así pues, a punto de iniciar ese tan lejano ya quinto semestre de la licenciatura en Historia, la decisión de tomar o no el curso estuvo sustentada por 3 factores determinantes. El primero, una profesora que recomendaban afanosamente por su trato, el modo en que desarrollaba la sesión, los conocimientos paleográficos que poseía, por su experiencia en los archivos, pero sobre todo por su buen carácter. En segundo lugar, la emoción de poder tratar con documentos antiguos y lograr aprender a leer y a dibujar esas letras. Y finalmente, el tercer aspecto fue que sería una clase única por la manera de llevarse a cabo y el modo de evaluar, la cual implicaba que no había tenido, actividades que no había tenido en ninguna otra asignatura y que permitiría por ello desarrollar otras habilidades. Fue así como mis mejores amigas y yo decidimos inscribirnos en la asignatura optativa general de Paleografía 1 con la clave 2486 y con un valor de 4 créditos. Nuestros compañeros, emocionados al saber que sí cursaríamos la clase, ofrecieron su ayuda. Una vez iniciado el semestre, recuerdo que quienes tomábamos esa materia esperábamos con gran gusto que el viernes llegara. Recuerdo que nos admiró en demasía que la maestra viniera desde la ciudad de Puebla, en donde nos contaba que laboraba, ¿verdad?, en el Archivo Histórico Regional de la Universidad de Puebla. Para mí era de admirar que interrumpiera sus actividades para impartir su cátedra de paleografía en la facultad que la había formado, incluso si para ello tenía que tomar carretera semanalmente. Y así dio comienzo el camino paleográfico, sendero que en ese momento no sabía que me conduciría a través de las letras del pasado a nuevos rumbos de Clio, la musa de los dos rostros y los vericuetos de las fuentes documentales primarias. Durante ambos semestres fueron incontables las oportunidades en las cuales la profesora nos contara y compartiera mucho de su vida y de su formación académica. En diversas ocasiones recuerdo que ella nos relataba con gran orgullo y satisfacción cómo había estudiado no en una etapa temprana o juvenil de su vida, sino años después, y cómo pudo sortear muchas dificultades. Compartió del mismo modo cómo el cultivo de la paleografía le dio la oportunidad de consolidar su formación como historiadora y su vocación como profesora universitaria, tarea que disfrutaba verdaderamente. De este modo, pudo forjar por varias décadas a estudiantes y aprendices del oficio de historiar, generaciones a las que les enseñaba que el descifrar los testimonios escritos del pasado representaba una manera de abordar la historia. El haber cursado satisfactoriamente la materia de la profesora Delia Pesat nos permitió a algunos de sus alumnos ser invitados para tomar otros cursos de paleografía
en el Seminario de Paleografía e Historia Novohispana, que se había creado en el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en el año de 1987. Las enseñanzas de la maestra Pesad fueron base propia y propicia para ahondar en las letras procesales encadenadas que caracterizan las letras de las escrituras notariales. Poco tiempo después, con el avance de créditos suficientes, llegó el turno de realizar el servicio social. De nuevo, mi inclinación, gusto, interés y curiosidad documental me llevó a realizarlo en el área de proyectos de sitios históricos y monumentos, reestructuración de los servicios bibliotecarios del INAH, donde quienes ahí estábamos pudimos elaborar en la biblioteca del Museo de Antropología e Historia los índices onomásticos, geográficos, temáticos de los catálogos del Fondo Conventual Franciscano elaborados por el padre Francisco Morales. Material que, bueno, pues creo que fue guardado, quizá olvidado en la biblioteca. Esta actividad de nuevo hacía evidente cómo mucho de lo aprendido con la maestra Delia Pesad seguía dando frutos. En alguna ocasión que nos la encontramos nos preguntó cómo íbamos con la carrera. Fue entonces que pudimos contarle sobre nuestras actividades y referirle parte de lo que ahora les he compartido. Quedó más que emocionada al saber que su materia había sido tan inspiradora. Dada la longitud de la tarea, la estancia en la biblioteca del museo se prolongó más allá de los meses del servicio social. Algunos meses después me incorporo de tiempo completo al Seminario de Paleografía e Historia Novohispana de la facultad, y en este último año el seminario cambia no solo de nombre por el de Seminario de Documentación e Historia Novohispana, sino también de sede, pues se traslada al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del cual formé parte de manera casi permanente hasta el año de 2017. Como fruto de mi estancia en este seminario, pude realizar mi tesis de licenciatura, la cual demandó la lectura y catalogación de más de 1,500 escrituras notariales. Parte de estas vivencias que implicaban mi vocación a la enseñanza y al trabajo documental, tuve la oportunidad de comentárselas a la maestra, quien siempre ponderaba que solo así se realizaba la historia. Las últimas veces que tuve la oportunidad de verla fue en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde colaboraba en el departamento documental de dicho instituto y en su casa. En ambas ocasiones se mostraba interesada por lo que hacíamos sus exalumnos. En fin, corresponder con mi praxis docente a la Facultad de Filosofía y Letras que me formó como la formó a ella, a mis diversos profesores como fue la propia maestra Delia Pesad, quien ha sido una gran docente que logró sembrar en mí la semilla del amor a los documentos y sus fascinantes trazos. Semilla que, aunque sigue rindiendo frutos en las nuevas generaciones, quien si bien no tienen la oportunidad de conocerla, sí pueden hacerlo a través de su legado escrito. En los temarios de todos los cursos que he impartido sobre paleografía, diplomática y catalogación en formato presencial, abierto, en línea, las obras de Delia Pesad están presentes, y algunas de ellas de modo puntual son materiales de lectura de clase a partir de las cuales se generan actividades de aprendizaje. Recuerdo con gran afecto que cuando preparaba el programa del primer curso universitario que impartí, uno de los primeros textos que fotocopié para ello fue el de proyección histórica de la paleografía, texto que fue la tesis de la maestra Delia y a partir de la cual cobrarían vida, ¿verdad?, elementos de paleografía novohispana. Aún conservo mi engargolado con anotaciones, subrayados y señalamientos, engargolado que guardo junto a las demás ejemplares de su autoría. Deseo terminar dándoles las gracias a todos los presentes, pero sobre todo a nuestra querida maestra Delia. Como uno más de sus estudiantes, quienes seguimos andando por los documentos y consultando sus obras, nos sentimos plenamente agradecidos. Dada en la Ciudad de México a 6 días del mes de junio de 2024 años, en testimonio de verdad, Elena Suárez Medina. Muchas gracias. Como historiador es menester reflexionar en todo aquello que nos es legado del pasado y que por supuesto vive en el presente. Entender todas aquellas permanencias y resistencias de saberes como el hilo conductor que configura el conocimiento de hoy en día. En este homenaje a la maestra Delia, he decidido hablar de todo aquello que nos atraviesa a corta o larga distancia. Agradezco la invitación extendida hacia mi persona por el organizador de este evento, el maestro Jesús Alfaro aquí presente, a los asistentes en ambas modalidades y por supuesto a Gaby, que ha brindado este espacio el cual nos ha permitido estar aquí reunidos y enunciar estas palabras.
se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Mateo 17, versículo 6. Me enorgullece poder concluir esta mesa que lleva por título La paleografía como herencia profesional 2000-2015, porque dicho nombre no pudo haber quedado mejor con las intenciones de mi intervención. La configuración de ideas que les presentaré lleva por título La transfiguración de Pesat. Esta palabra es poco acostumbrada y cuando lo hacemos es para referirnos a ese misterioso suceso que se nos devela en lo citado hace unos momentos. Sin embargo, y como les digo a mis alumnos, más allá de revisar el significado, vayan a las etimologías, porque regularmente distan bastante el uno del otro. En este caso, nos ocuparemos por un breve momento a esa palabra que forma parte de nuestro título, lo cual nos ayudará a comprender aquella distancia que mencionaba en un inicio. La etimología de la palabra transfiguración procede del latín transfigurare, hacer cambiar de aspecto. Y pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación porque tendrá sentido más adelante. Y sus componentes léxicos: trans, de un lado a otro; figura, imagen producto de un modelado, efigie o forma. Y es aquí precisamente lo que están viendo aquí en la pantalla, donde todo se conecta. Cuando concursé por una exención de pago, que por cierto me habían comentado en la coordinación que este asunto tenía bastante demanda, pero afortunadamente supe justificarme muy bien y salí airoso, pero solamente de este primer desafío. Al poco tiempo se nos llamó al inicio del curso. Esta fue la discusión que se dio en el colegio, titulado Paleografía Hispanoamericana para Todos, nivel básico, donde tuve el gusto de conocer al maestro Jesús Alfaro. La razón por la que tuve la necesidad de tomar paleografía es porque antes de este curso nunca tuve un acercamiento formal a esto. Durante mis años en el Laboratorio de Conservación y Restauración de la Biblioteca Central, con el restaurador Ricardo Pechini, siempre se escuchaba: ocúpate del continente, no del contenido. Y aunque soy egresado como técnico restaurador de archivos documentales por parte de los estudios técnicos especializados de la UNAM, y yo ya sabía esto, mi interés como historiador, aún en formación en aquel tiempo, me hacía voltear los ojos hacia aquellos garabatos que me parecían indescifrables. He de subrayar que en la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras no existe una materia seriada u obligatoria, cuando menos, de paleografía. Y conversando con el profesor Jesús Alfaro el año pasado incluso, pues creo que todo historiador debería tener un acercamiento hacia la paleografía en todos los sentidos. Yo esperaba todo, menos lo que me topé un 20 de mayo de 2023, que fue cuando inició el dichoso curso. Pues me sorprendí del modo en que se desarrollaría y me sorprendería más con el paso de los días. Pues nunca me imaginé que tendría que comprar tintas, manguillos, plumillas, papel especial para tintas y demás para cumplir con los requisitos del profesor aquí presente. Yo al interior en realidad refunfuñaba y decía: ¿qué es esto? Cuando de repente un nombre resonaba en aquella bendita aula: Delia, y Delia Pesat. Una configuración de letras que no me eran familiares, para serles sinceros. Y de repente las clases se tornaban entre lo que decía Delia, lo que hacía Delia, y Delia se fue convirtiendo, al menos para mí, en una efigie o forma que iba de un lado al otro en el salón. Con decirles que mi primer examen lo calificó ella en pleno 2023. Y aquí está la prueba. El profesor nos contaba su proceso de aprendizaje con Delia, y ese día nos hablaba de lo estricto que era ella, y en algún momento de, llamémosle, lucidez, nos dijo: es más, los voy a calificar con el criterio que ella nos calificaba a nosotros. Y aquí atrás de mi primer examen está mi calificación, y se los voy a contar. Debo mencionar
que desde la primera clase el profesor nos dio una copia de un documento, el cual para la siguiente semana ya teníamos que llevar paleografía, con las transcripciones literal, modernizada, de abreviaturas y demás desde la primera clase, y yo nunca había tenido un acercamiento a la palabra. Dice, configuración de lienzo, -2. Configuración de caja de escritura, es el que está viendo aquí arriba, -2. Abreviaturas, -2. La literal, -2. Y falta uno más para que sean los 5. La literal modernizada. Alguien de aquí del público presente, díganme cuánto creen que me sacó. -10. Afortunadamente fue -1. Me fue muy bien, me fue muy bien. El total en realidad daban 1 de calificación final. Pero en la lucidez antes mencionada me puso 0. Porque era el carácter del grillo que nos mencionaba y con lo estricto que les calificaba a ellos. Cuando el profesor nos dio un listado enorme de láminas de caligrafía que debíamos replicar, me pareció una actividad completamente distante. Incluso en algunos de estos ejercicios que están viendo ahora en pantalla, cuando me creí merecedor del apellido Lagarto, como aquellos miniaturistas del siglo XVI o algún hábil amanuense de Santiago de Tlatelolco, no fue suficiente. Pero miren esto, por favor, en realidad vean, que aquí traigo la lámina. Un acercamiento a trabajar con tintas, con plumilla, con un papel diferente que nunca había trabajado. Yo me esforcé para lograr esto y realmente esto está hecho a mano con una precisión que yo consideré buena en aquel momento. Sin embargo, y para mi sorpresa, después de haber concluido bien o mal estos interminables ejercicios, pude desencriptar todas aquellas ligaduras extrañas que antes no tenían sentido alguno, pues conocer la forma en cómo se va construyendo la escritura al transitar el estilo por la hoja, te da pie para entender cómo procedió aquel amanuense a configurar plásticamente sus letras. Esta es la razón por la cual no tuve una calificación final para estas láminas, por ese pequeño error de tinta que se comió un color al otro. Y bueno, ahí fue, digámoslo así, la razón por la que hoy fue descartada en el conteo final. Para concluir, no puedo dejar de mencionar y por supuesto agradecer que en el día a día, mientras transcurrían las clases del profesor y nos compartía sus experiencias a la hora de trabajar con Delia, mencionó algo que yo sigo replicando ahora que investigo de mi tema de tesis sobre el pintor Gonzalo Carrasco. Y es que cuando Delia y el profesor a veces no lograban encontrar la respuesta a alguna configuración de las letras, se recostaban sobre el suelo y por medio de un proyector visualizaban el documento en el techo y mágicamente este cambio de perspectivas les hacían conseguir lo deseado. Pero no siempre fueron buenos comentarios. También hubo duras críticas hacia su forma de trabajar y a veces hacia cuestiones más personales. Pero esto al final solo hablaba bien de él, pues formó alumnos impecablemente críticos, aún con su profesora, que supieron trazar un camino particular, lleno de propuestas y nuevas metodologías para hacer asequible todo aquello a lo que Delia le dedicó tantos esfuerzos. Es así como Delia se volvió una figura que estaba ahí, que hablaba, que aconsejaba e incluso que calificaba. Y solo así, con este papel y por muchas otras cosas, es que ahora sé qué tan cerca resulté estar de sus enseñanzas. A veces, en el largo retorno a casa durante el curso, iba pensando, qué bueno que Delia no fue mi maestra. Pero al recostarme a descansar por las noches y después de revisar mis trabajos,
decía, ojalá de él hubiera sido mi maestro. Y al final me di cuenta que por medio de ese misterioso fenómeno del título, que es la transfiguración, resulté ser. Una vez entendido este sentido de transfiguración, espero que la voz de la maestra Delia resuene como un llamado constante a sus alumnos de no quitar el dedo del renglón, ni la vista de las tan complicadas ligaduras por medio de las siguientes palabras. Se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Muchas gracias.